Y cuando nos separan 25 minutos de las 9 de la mañana en este 18 de febrero seguimos haciendo Buenos Días Región. Me he encontrado con una lamentable noticia, sin ninguna duda, que golpea fuerte, brutalmente, a mi querido barrio San Miguel. Porque hoy aparece una noticia de cierre. Pasadas las 21:30 horas de la noche, familiares y vecinos alertaron a carabineros de la muerte de un poblador del barrio San Miguel en plena vía pública. El deceso de Edward Álvarez Diet, de 63 años, se produjo fuera de su domicilio, en Prat, esquina Paraguaya. La víctima padecería de epilepsia. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a todos los vecinos del querido barrio San Miguel y fundamentalmente a los familiares de don Edward Álvarez Diet. La verdad es que la vida nos ha golpeado muy rudamente durante el último tiempo y uno ve partir a gente buena, gente amiga que ha ido construyendo a través de los años los barrios antiguos de la ciudad, en este caso específico el querido barrio San Miguel. No sé dónde está y en qué circunstancia está, pero hemos localizado al candidato a la Convención Constitucional. Recordemos que el acto eleccionario se realiza el 11 de abril en todo el país y evidentemente en todos los rincones de nuestra región de Magallanes. Uno de los candidatos es el militante de la UDI, ex subsecretario de Hacienda, ex ministro de Energía, parlamentario, diputado por la región y presidente de la Cámara Baja. Rodrigo Álvarez está con nosotros temprano por la mañana, ya trabajando. Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, te veo con la ciudad de fondo, lindo telón. Hola, ¿qué tal, Ramiro? Primero, muchas gracias por esta oportunidad de conversar de materias constitucionales. Estamos a 50 días, solamente ese es el tiempo que queda para esta conversación previo al acto eleccionario, y me uno contigo a las condolencias por el fallecimiento del vecino del barrio San Miguel, como tú decías, barrio histórico de nuestra ciudad. Rodrigo, te veo con el fondo de la ciudad. ¿Tan temprano todos los días comienza la actividad? Comienza habitualmente, incluso a veces más temprano, ya sea por entrevistas, ya sea por algunos trámites, pero hoy, concretamente, por eso estoy con imagen, tuve que viajar hace 2 días a Santiago, regreso mañana, así que por eso la imagen del telón, pero habitualmente sí, comienza muy temprano la jornada. Es lo normal en la vía laboral, pero en este caso aún más por los temas electorales. ¿Qué han significado estos primeros días de recorrer las calles de la región de Magallanes, en Punta Arenas, en Natales, en Tierra del Fuego? ¿Qué es lo que has captado? ¿Qué pretende la comunidad, el ciudadano de a pie, los hombres y mujeres de esta nueva Carta Constitucional, de esta nueva Carta Magna? Mira, y esto es muy importante, como te decía, quedando tan pocos días, que es para que se entienda lo que puede y no puede hacer una carta constitucional. Yo te diré que las dos cosas más importantes que uno escucha a los magallánicos de estas reuniones van precisamente por los dos caminos que tiene una constitución. Una constitución, por una parte, tiene cómo se organiza el Estado, y ahí hay muchas preguntas sobre regionalización, sobre decisiones tomadas en la ciudad, sobre esa pieza tan importante del gobierno, porque es el más cercano a la gente, que tú me preguntabas algunos días atrás, que es el gobierno de la comuna. Y por otro lado, me preguntan en el otro gran tronco que tiene una constitución, que son los derechos, obligaciones y libertades de los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puede mejorar? ¿Cómo puede cambiar la vida en algunos derechos específicos? Yo te diré que son los dos temas más pendientes. Por supuesto, hay personas que tienen un interés mayor de la organización política y te preguntan sobre su sistema presidencial o semipresidencial, sobre si una o dos cámaras en el Congreso, cosas de ese estilo. Pero la inmensa mayoría de la gente lo que más te pregunta es cómo lograr mayor regionalización por un lado, mayor capacidad de decisión de las regiones por un lado, y en segundo lugar, cómo mejorar la respuesta del Estado, del pacto social a algunos derechos específicos. Yo diría que son los dos más temas. Hay diferencias con las campañas anteriores que me ha tocado hacer, pero desde el punto de vista conceptual, estos dos temas son los que más surgen. Rodrigo Álvarez está con nosotros, candidato a la Convención Constitucional, 11 de abril, asumen el 11 de mayo por 9 meses,
prorrogable por 3, si es que no se termina esta Carta Magna que es tan importante y tan trascendente, esperamos nosotros, para las futuras generaciones. A propósito de aquello, ayer justamente hablábamos con algunos invitados respecto a si se debe modificar el Congreso Nacional. ¿Cuál es tu mirada sobre el particular? La existencia, tú eres de ratificar la existencia de las dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, o intentar un cambio radical que nunca se ha tenido, que es una unicameral, solo un Congreso. No, yo, como tú sabes y recordabas mi experiencia legislativa, yo soy partidario, y voy a explicar por qué, de las dos cámaras, ¿eh? Y soy partidario porque tienden a perfeccionar las leyes, porque tienden al mismo tiempo a lograr una mayor representación. O sea, soy primero conceptualmente partidario, y eso es lo que muestra la historia de Chile. Nunca hemos tenido, salvo un pequeño periodo, salvo un pequeño intento en los albores de la República, siempre hemos tenido dos cámaras. Pero además, en segundo lugar, quiero decir que es clave, y creo que es muy importante para Magallanes, las dos cámaras. Si habitualmente cuando los países tienen solo una cámara, ella se construye sobre base de la población. Y ahí, sin duda alguna, nuestra pequeña población nos dejaría menos representados. Mientras que cuando se construye la segunda cámara, habitualmente es en relación al territorio, a la región. Por eso, y yo al menos lo puedo decir, senadores como Carolina Goich, como Carlos Bianchi, José Fernández, como Pedro Muñoz, fueron mucho más importantes que los que fuimos diputados. Y lo reconozco absolutamente, habiendo sido yo diputado, porque su voto contaba mucho más. Mi voto era 1 entre 120, 1 entre 150. El de ellos en su momento era entre 1 y 36 o entre 1 y 44. O sea, la influencia era mayor. Por eso los países, por ejemplo, el Senado americano se eligen 2 por cada uno de los estados. Da lo mismo que sea el estado más poblado, California, o el menos poblado, Maine. Entonces, yo creo que para Magallanes además nos conviene el modelo. Pero sí creo, y esto, Vladimiro, es lo que más pregunta a la gente cuando habla de este tema. Lo que yo sí creo que preocupa, que molesta y que muchas veces lleva a la indignación es el tiempo que se demora la tramitación legislativa, que es distinto. No es el tema de las dos cámaras, sino que cuánto se demora una tramitación legislativa. Y ahí creo que podemos hacer varios cambios, varias modificaciones importantes. Una, que no todas las materias, como tienen algunos países, no todas las materias pasen por las dos cámaras, que algunas pasen por ellas, las más importantes, las más trascendentes, pero no todas. Segundo, que pongamos ciertas normas en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso que haga tramitar más rápido, que los periodos de legislación sean más breves. Y el tercero, y este es el más importante de lejos, que haya varias decisiones, y el otro día hablábamos de la ley de excepción, que se tomen a nivel regional, que no necesitan pasar por el Congreso, sobre todo cuando ya está hecho el marco legal. Entonces, yo creo que el principal problema es la velocidad de la legislación y no la existencia de una o dos cámaras, porque, como te decía, la segunda cámara ha habido varios momentos en la historia magallánica que nos ha beneficiado como región el hecho de la importancia relativa de nuestros senadores en relación al mismo número de senadores que tenía Santiago o que tenía Concepción. Rodrigo, no tiene estrictamente que ver con la Constitución, pero tú tienes que tener una mirada y es bueno escuchar. Respecto a las esperanzas que tú tienes, tú hablabas de la descentralización, se habla de la regionalización. Chile es un país unitario, descentralizado, lo dice la Constitución, pero sabemos que ha costado mucho que ello sea realidad. Pero se va a dar un paso. También ahora, el 11 de abril, por vez primera en Chile se van a elegir, votación popular, a los gobernadores regionales. La pregunta es, porque se demoró mucho en legislar el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, yo diría que dejaron mucho tiempo pasar sin hincarle el diente, sin hacer una buena ley. Yo creo que la ley no ha salido perfeccionada, no se le entregan todas las herramientas a quien será electo el gobierno regional, no está absolutamente claro el rayado de cancha, cuáles serán las atribuciones del gobernador regional y cuáles serán las atribuciones del delegado. En los próximos periodos, digo yo, será necesario que se cuente en cada una de las regiones con un delegado presidencial, pero con qué tipo de facultades, en fin. ¿Cuál es tu mirada sobre el particular respecto al rol que en materia de descentralización deben comenzar a tener los nuevos gobernadores regionales? Yo creo sinceramente que esto va a ser un tema central del debate constitucional, de lo que hoy día es el capítulo 14, el gobierno regional, local y comunal. Yo realmente creo y coincido contigo
Y esta fue una ley que se demoró muchísimo, de hecho se demoró el paso de 2 congresos, o sea, hubo una elección entre medio, y se siguió avanzando, y yo creo que finalmente, al final terminamos con una ley que tiene varias deficiencias, ¿eh? Una es, como bien señalas tú, cuáles son las atribuciones, el límite de atribuciones entre el delegado presidencial y el gobernador. Otras son algunas atribuciones, lo planteaba el rector de la Universidad de Magallanes y otras personas muy inteligentemente, que puede haber quedado mal la construcción de algunas de las atribuciones, a quién se le entregaron. Yo creo que este es un paso gigante y muy importante, pero puede también conducir, y tú sabes que es mi principal preocupación de todos estos procesos, a un cierto grado de frustración, porque la verdad es que no está totalmente entregada muchas de las competencias en materias económicas. Claro, van a tener que trabajar los gobernadores con los CORES, con los consejos regionales, y van a tener que ir haciéndose su espacio mayor, pero la verdad es que eso va a después topar, y tú como exalcalde lo viviste, con la interpretación legal que haga la Contraloría o que hagan los tribunales. Por lo tanto, al menos para mí, un tema central en el conjunto de las normas de regionalización y descentralización va a ser las atribuciones del gobernador. A mí no me tocó como parlamentario, ya llevaba mucho tiempo retirado de la actividad política cuando se discutió esta ley, pero por ejemplo yo coincido, y ahí lo hago como tú sabes, especialista en materias tributarias, que no quedó bien resuelto. Hay algunas soluciones, pero no quedó bien resuelto el tema de las atribuciones para las leyes de zonas extremas, etcétera, como apuntaba el rector de Lomax. Pero vamos a tener que entrar a picar, como se dice popularmente, en el debate constitucional sobre las atribuciones del gobierno provincial y sobre el gobierno comunal, regional y comunal, perdón, que son, yo creo, que parte de lo clave en este esfuerzo de descentralización. La principal razón, o digamos, es absolutamente correlativo a entregar mayores facultades, mayores capacidades de gasto, mayores decisiones, lo que hablábamos el otro día sobre la necesidad de nuevos recursos para los municipios. Bueno, totalmente correlativo entregar esos nuevos recursos con definir adecuadamente las atribuciones y las facultades. Y en el caso del gobernador, yo creo que más allá de que a través de sus personalidades pueden ir haciéndose un espacio mayor, yo creo que vamos a tener problemas de interpretación legal, pero por suerte creo que a través de la Constitución vamos a poder mejorar algunas de aquellos problemas que tiene actualmente la ley. Rodrigo, la Constitución actual del 80, reformada varias veces, es la de un Estado subsidiario, así lo dice la Constitución. El Estado llega donde no pueden llegar los privados. Sin embargo, se están levantando muchas voces, fundamentalmente luego del estallido, que la Constitución se debe cambiar, reemplazarlo por un Estado con derechos sociales democráticos. Mi pregunta ¿es posible aquello? Y segundo, ¿es posible que puedan cohabitar un Estado subsidiario y un Estado con derechos sociales plenamente garantizados? Absolutamente, voy a explicar por qué. Porque de repente se confunde la subsidiariedad del Estado solo con los temas económicos, y de inmediato me voy a referir al tema de los derechos sociales. No, la función de un principio de subsidiariedad es muchísimo más amplia. De hecho, esto está en el artículo 1 de la Constitución, el inciso tercero, donde no alude nada a la parte económica. Lo que dice es que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza la sociedad. O sea, reconoce el Estado que primero están los grupos por los cuales las personas libremente nos organizamos. Y ahí hay muchos: una junta de vecinos, un partido político, una empresa, la iglesia. A ti y a mí nos va a gustar, y a ti especialmente 24 horas después de determinados resultados, los clubes deportivos. O sea, lo primero que dice el principio de subsidiariedad es un principio de organización social. Cómo nos organizamos como sociedad, y cómo el Estado reconoce que las personas tenemos derecho a organizarnos y a cumplir los fines de las organizaciones que creamos. Una esfera o faz de ese principio son ciertas materias económicas. Y en esas materias económicas, evidentemente, yo creo, ante tu pregunta de derechos sociales, que el Estado actual, el Estado del siglo XXI, de la década del 2020, no el Estado de 1970, sí puede, dentro del pacto social, mejorar. No todos, decir todos sería ser un demagogo, no todos, pero algunos derechos sociales que podemos tener una mejor respuesta. O sea, el Estado de Chile hoy día tiene 16 veces más recursos que el día que se terminó de escribir la Constitución del 80. Por lo tanto, es perfectamente posible, y más es posible, yo creo que indispensable, a partir de los eventos ocurridos en octubre del año 2019, avanzar en 4 derechos sociales, que son pensiones,
vivienda, salud y educación. Los tres primeros, pensiones, vivienda y salud, quiero decir que son los que más... Hola Rodrigo, te has perdido. Rodrigo, ¿me estás escuchando? Rodrigo Álvarez está con nosotros en Magallanes región. ¿Hemos retomado el contacto, Rodrigo? ¿Me estás escuchando? No me escucha Rodrigo Álvarez. Hemos perdido el contacto con el candidato a la Convención Constitucional que se encuentra fuera de la región. Estábamos hablando temas interesantes, temas que a usted le interese. Hoy, ojo, tenemos candidato, candidata. ¿Quién es usted? O sea, en las reuniones, lo primero... No, a ver si retomamos, sí. Franco, cuando estemos... Aló, ahí sí. ¿Ahora me escucha, Rodrigo? Ahí miro, ahí sí. Ahora sí, hemos retomado. Perfecto, te rogaría que comience de nuevo, ¿no? Con la reflexión frente a la consulta que yo te hacía, porque prácticamente fue inaudible lo que intentabas decir. Perdón, te pido las disculpas, como te decía, estoy en el auto, por eso estaba con manos libres adecuadamente, pero justo hubo una pequeña interferencia. No, lo que te decía en primer lugar, el principio de subsidiariedad es un principio de organización social, mucho más importante que lo económico. A veces se confunde, pero mucho más. Es, a partir del artículo 3º, el primer inciso 3º de la Constitución, lo que nos permite organizarnos como sociedad. Es lo que nos permite organizarnos en nuestras iglesias, en nuestras juntas de vecinos, en nuestros clubes deportivos, ya que es una materia importante para ti en estas últimas 24 horas, y para muchos chilenos, nos permite organizarnos en clubes, en empresas, en sindicatos, etcétera. Otro aspecto, o un aspecto limitado, es el aspecto económico. Y en esa materia es evidente que el principio de subsidiariedad permite, y yo creo que es más en este caso, requiere, a partir de los eventos del año 2019, avanzar en, no todos, no hay que ser demagogo, pero en algunos derechos sociales, como son pensiones, vivienda, salud y educación. Y quiero decir que los tres primeros, pensiones, vivienda y salud, son lo que más me preguntan los magallánicos como cambios que puede traer la Constitución. Es perfectamente compatible, y quiero decirte, es necesario compatibilizar la organización de la sociedad, en la cual el Estado respeta, ampara, permite la existencia de todos los grupos en los cuales nos queremos organizar, con una adecuada actividad económica, por una parte, y por otra, con la protección de ciertos derechos a partir de este nuevo pacto social. No todos los derechos, no creamos que podemos contestar absolutamente todas las preguntas, pero sí algunos que son los más importantes, los más indispensables para un magallánico. Tú me hablabas, ¿no? Yo te pongo atención a lo que me dices, me hablabas de los clubes deportivos que tanto te interesan, tú me dices a mí a partir de ayer, desde siempre. No, te consulto, ¿para ti hoy la marraqueta fue más crujiente y el té más dulce, Rodrigo? Perdona, no quise decir que no te hayas preocupado el tema del deporte, para ti es esencial en la vida de toda la vida, era solamente una broma por el resultado de ayer exclusivamente. No, pero te pregunto, por el resultado de ayer, ¿para ti hoy el té fue más dulce y la marraqueta más crujiente? Lo quiero decir claramente, yo soy de la Unión Española, es mi equipo a muerte, los rojos, Santa Laura, pero le tengo simpatía al Colo-Colo, así que no quería en caso alguno que se fuera a la B. No es mi equipo rival por definición. Mi equipo rival por definición era la U de Chile, o es la U de Chile, tanto por un tema universitario como por antiguas rivalidades de amigos de la infancia. Así que felicito a los colocolinos por ser el único grande que todavía no ha descendido. Rodrigo, a propósito de aquello, yo he escuchado aquí a lo menos a dos candidatos a la Convención Constitucional hablar de materia deportiva. Dicen, el deporte tiene que estar en la Constitución. A mí me cuesta entender cómo poder hacer llegar al deporte como desarrollo físico y saludable de las personas en la Constitución. Pero ¿sabe de que hay que hacer una reforma a la ley del deporte? No hay ninguna duda. No será a lo mejor en la Constitución, pero se deben sentar diputados, senadores y gente que conoce de la actividad deportiva, porque definitivamente el Estado de Chile tiene que hacer una inversión en el deporte. A mayor inversión en el deporte, digo yo, aunque parezca un contrasentido, una locura, menor inversión en salud,
porque vamos a tener gente más sana. Hoy cuando tenemos los altos índices de obesidad infantil, lamentablemente ocupamos los primeros lugares en el ranking latinoamericano, y Magallanes el primer lugar entre nuestros niños en el ranking país. Entonces yo creo que también, ¿no? Si no es en la Constitución, se tiene que definitivamente legislar en serio y de verdad sobre una nueva ley del deporte. Mira, Vladimiro, tú eres un especialista en temas del deporte, has dado tu vida en esta materia. Yo no lo soy, pero me pasó lo mismo que a ti. Cuando escuchaba hablar del deporte en la Constitución, empecé a buscar constituciones comparadas, o sea, otros casos en que está. Para que tú sepas, la Constitución nuestra tiene más o menos unos 700 incisos cada parte en que se divide un artículo. Yo creo que podemos colocar uno o uno y medio en materia de deporte, pero el gran cambio, como bien señalas tú, y hay que insistir, está en las leyes, y está en la ley del deporte. ¿Cómo van a ser muchos los cambios en la Constitución? Cuando tú me escuchas que no quiero sembrar expectativas de medidas, precisamente porque sé que muchos de los cambios en concreto se van a producir por leyes posteriores y por las políticas públicas posteriores. Pero fíjate que hay una forma de colocar el deporte en la Constitución en algunos de estos 700 incisos, y es precisamente el ángulo que tú aludes, que es poner al Estado, como hay varias normas en el capítulo 3, la obligación de promover prácticas de vida saludable y de difundir y promover el deporte. No va a ser más que eso, porque en la Constitución no está el mandato específico, no está asignado el presupuesto, pero ya solo con una frase como esa, el Estado promoverá prácticas de vida saludable, debiendo además fortalecer los planes del deporte, punto. Una ley orgánica se preocupará de esta materia, una ley se consagrará a esta materia, ya está dándole un mucho mayor valor a la actividad deportiva obligatoria para el Estado. No es mucho más allá lo que se puede hacer, porque como bien dices tú, son las leyes las que tienen que determinar qué recursos habrá, qué planes habrá, cómo se incluirá esto en los planes educacionales, etcétera. Pero no hay muchas constituciones, son poquitas las constituciones que tienen alguna referencia al deporte, y las que la tienen habitualmente parten, como te digo, desde la vía de la vida saludable, tal como tú lo hacías en tu pregunta, agregando que el Estado deberá promover y fortalecer la práctica deportiva a través de sus programas educacionales y a través del uso de recursos públicos. Ya, pero aunque sea una frase breve, y no es mucho más lo que se puede hacer en la Constitución, ya estás dándole una obligación al Estado y al mismo tiempo a la educación y a los planes de gobierno en esta línea. Rodrigo, ¿cuándo retornas a la región? El pasado mañana. El pasado mañana estoy ya en Magallanes. Nos reencontraremos, Rodrigo, ha sido un gusto, buen retorno, buena estadía en la capital. Hasta siempre, un gusto, buenos días. Muchas gracias, Ramiro, un abrazo, que estés bien. Chao. Buenos días, región. Rodrigo Álvarez, candidata a la Convención Constitucional, hoy a las 11. Candidata, ¿quién es usted? Vendrá Elisa Justinianovich, la que representa las organizaciones sociales aquí en la región de Magallanes. Ella fue primera mayoría, ¿no? En esa votación que hicieron las organizaciones sociales, resultó electa Elisa Justinianovich. Hoy nos hablará de sus sueños de país a las 11 de la mañana. Pero tenemos más luego de este breve alto comercial.